Les invito a abrir sus Biblias a 1 Samuel capítulo 3. 1 Samuel capítulo 3. Muy lindo tiempo de compartir. Siempre es lindo escuchar esas cosas y yo también quiero agradecer a todo el mundo. La verdad que Pastor Marcelo hizo un trabajo excelente y también los que cocinaron, los que dirigieron las reuniones, los que lavaron, limpiaron, todas las cosas, todo el mundo. Todo eso ayuda para darnos un lindo tiempo juntos, ¿no? Y damos gracias a Dios por eso. Y creo que en nuestra iglesia tomamos por un hecho que vamos a tener prédica bíblica poderosa. Ha sido así, hemos escuchado excelentes mensajes y eso ya nosotros esperamos eso y no lo debemos tomar como un hecho, pero debemos siempre esperar que sea así y no aceptar otra cosa. Pero habiendo dicho eso, me encanta que los testimonios y los comentarios son de la linda comunión, porque las dos cosas son importantes y uno nos lleva al otro. Una palabra bien fundada en la palabra de Dios, donde los hermanos son maduros en Cristo, van a disfrutar de linda comunión. Y es muy lindo escuchar. El año pasado también fue el refrán, que linda comunión. Me gusta que deseamos y tenemos el deseo de tener más tiempo juntos de lo que uno tiene antes y después de una reunión los domingos. Y cuando tenemos un retiro así podemos disfrutar de eso. Así que muy lindo escuchar las palabras de todos. Fue una bendición y damos gracias a Dios por eso. Ustedes que son de Don Torcuato saben que siempre si voy a predicar a la mañana me levanto a las 5 y porque tengo ciertas cosas en la terminación de mi preparación que me gusta hacer. Ya hace años he hecho eso. Pero tengo buenas noticias. Esta mañana puse el reloj para las 5, pero me desperté a las 4 menos cuarto. Y eso viene muy bien para ustedes porque podía hacer algo más extenso. Amén. Si ¿quién dijo amén? Bueno, hay que ser sincero con los amén, no hay que mentir con los amén. Bueno, ¿saben qué? Me voy del país en un mes y medio y quiero cambiar mi fama. Pero es tarde, ¿no? Uno dice, no, pastor, intentalo, sería bueno. Bueno, vamos a estar en 1 Samuel hoy. Algunos capítulos, realmente va a ser lo que llamamos narración Antiguo Testamento, que es complicado porque son unos cuantos versículos, pero vamos a mirar sobre la vida de Elí y sus hijos. Quiero sugerirles que no hay ministerio mayor que vos podés tener que el ministerio que tenés con tu familia. Tenemos ministerios en la iglesia, pero todo vuelve a la familia. Una iglesia fuerte es fuerte porque hay familias fuertes. Y vos podés tener muchos ministerios en la iglesia, pero el ministerio más importante que vas a tener en tu vida es con tu familia. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en el camino que debe andar y aun cuando sea viejo no apartará de él. Es muy importante entender eso porque los niños son niños por un tiempo breve. Ustedes que tienen un montón de chiquitos andando por allí piensan que es eterno. Pero nosotros que ya no tenemos los chiquitos andando por allí, no podemos creer qué rápido que pasó. Así que disfrútalo, pero también date cuenta que esto es el momento para instruir al niño en el camino en el que debe andar. Para un pastor, inclusive, su ministerio pastoral depende de eso, porque 1 Timoteo 3 dice que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Entonces, es un requisito para un pastor, pero la verdad es que no importa el ministerio que tengas, tu ministerio más importante es con tu familia. Antes de meternos en el pasaje, también quiero establecer este principio bíblico, el equilibrio bíblico en cuanto a nuestras prioridades. En el plan de Dios para la familia hay una relación que es permanente. Esa relación es la relación que yo tengo con mi esposa. La relación del matrimonio es para siempre, ¿no? Hasta la muerte nos separe. O como alguien me dijo ayer que hizo el voto, hasta que tu muerte nos separe, ¿no? Eso es para siempre. Ahora, mi relación con mis padres cambió.
Cuando yo era un niño tuve que obedecerlos y si no los obedecía aprendí muy rápidamente que hay consecuencias, ¿no? Mis padres fueron muy claros en que yo entendiera que fueron consecuencias. Y siempre honraba a mis padres, pero llegó un momento cuando yo me casaba que eso significaba que ya no tenía que obedecer a mis padres y ya ellos no me podían poner en práctica las consecuencias por no obedecerlos, porque eso ya cambió. Tuvimos hijos y por muchos años tuve una relación con mis hijos que era que yo era responsable por lo que ellos hacían y yo tenía la responsabilidad de criarlos en la disciplina y la amonestación del Señor y eso fue mi trabajo, mi responsabilidad, mi ministerio. Y mis hijos me honran, nos honran a nosotros, gracias a Dios hacen eso, pero ya no me tienen que obedecer. Es más, ni intento darles un mandato. No, porque sería incorrecto. Yo tengo que entender que ya no es mi papel. Si me piden un consejo, y es lindo que a veces me piden un consejo, le doy mi consejo, pero ya esa relación cambió. Esa relación matrimonial que es permanente, es muy importante que nos acordamos de eso, porque algunos matrimonios se olvidan de eso y creen que la relación más importante es padre-hijo, y se dedican tanto a sus hijos que cuando los hijos se van, ellos miran el uno al otro y dicen, ¿tú quién eres? ¿No? Porque no fortalecieron esa relación que tenían entre ellos. Pero también lo que quiero enfatizar con eso es que el tiempo que nosotros como padres tenemos con nuestros hijos es breve. Es breve. Y pasa rápido como muchos de nosotros sabemos. Ahora algunos, yo voy a estar hablando de Elí como padre. Y algunos van a decir, bueno, mis hijos ya son grandes, entonces ¿de qué me sirve esto? Bueno, te debe servir inclusive con tus nietos. Puede servir para que tú enseñes a tus hijos todavía. Puede ser que eres joven todavía y no estás casado y no tenés hijos. Da gracias a Dios que escuchás estas cosas ahora. Porque algunos de nosotros a veces escuchamos algo y decimos, ¿por qué no supe eso cuando era más joven? Ya pasaron años. Así que el mensaje para todos, aunque está hablando así específicamente de Elí con sus hijos. Tenemos que tener cuidado en el mundo en el cual vivimos, porque la relación con padres e hijos ha cambiado mucho en el mundo occidental. Hace años atrás, los niños no llevaban mucha importancia. Por allí muchas familias tenían muchos niños y cuidaban a sus hijos y amaban a sus hijos, pero siempre decía cuando yo era chico, el hijo debe ser visto pero no escuchado. Hoy en día no se dice eso mucho, sino los hijos hablan cuando quieren y dicen lo que quieren y es muy difícil que alguien le diga otra cosa, pero tenemos que tener cuidado nosotros padres que no hacemos a nuestros hijos nuestro ídolo. Dios nos dio hijos, tenemos una responsabilidad, es una gran bendición, pero no deben ser mi ídolo. Ellos nacieron en pecado, ellos algún día van a tomar decisiones propias. Ellos mismos tienen que decidir si van a creer en Cristo como Salvador o no. Nosotros no podemos dictar eso, aunque nos gustaría, pero no podemos. Ellos van a decidir creer en el Señor Jesucristo o no. Ellos van a decidir si Cristo va a ser Señor de su vida, si van a vivir para el Señor o no. Ellos van a decidir si van a poner la voluntad de Dios como su voluntad. Eso va a ser su decisión. Nosotros no podemos controlar esas decisiones. Lo que sí podemos controlar es aprovechar de los años que están bajo nuestra responsabilidad para criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Eso es nuestro papel. Y tenemos un tiempo muy breve para hacerlo. Y hoy vamos a ver un ejemplo clásico. Escuchen bien. Veremos hoy un ejemplo clásico de cómo no criar a nuestros hijos. De cómo no hacerlo. Será una advertencia de la cual podemos aprender y así evitar mucho dolor y muchas consecuencias negativas en nuestras vidas y en la vida de nuestros hijos y realmente en la vida de la sociedad, como está afectado por cada persona que es parte de eso. Y hoy vamos a ver 3 fracasos del sacerdote Elí, pero no como sacerdote tanto, sino como padre. 3 fracasos de Elí como padre. Ahora, van a tener que tener paciencia, que vamos a leer unos cuantos versículos, ¿sí? Pero les animo que no sea simplemente que estamos leyéndolo
presten atención porque vamos a volver a hacer referencia a todo lo que vamos a estar mirando. Entonces, comenzamos en 1 Samuel capítulo 1. Yo les dije capítulo 3, pero porque vamos a estar mayormente en capítulo 3, pero comenzamos en capítulo 1 y comienza diciendo esto. Capítulo 1, versículo 3 dice, todos los años aquel hombre, está hablando el marido de Ana, que no vamos a hablar de Ana hoy, pero eso es el contexto. Todos los años aquel hombre subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificio al Señor de los ejércitos en Silo. Allí los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, eran sacerdotes del Señor. Ahora después vamos a hacer comentario de eso. Ahora vamos a capítulo 2 y versículo 12, 2:12. Dice así, pero los hijos de Elí eran hombres indignos. No conocían al Señor, ni la costumbre de los sacerdotes con el pueblo. Cuando alguien ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote con un tenedor de 3 dientes en su mano, mientras se cocía la carne. Lo introducía en la cazuela, la olla, la caldera o el caldero, y todo lo que el tenedor sacaba lo tomaba el sacerdote para sí. Así hacían ellos en Silo con todos los israelitas que iban allí. Además, antes de quemar la grasa, el criado del sacerdote venía y decía al hombre que ofrecía el sacrificio, da al sacerdote carne para asar, pues no aceptará de ti carne cocida, sino solamente cruda. Y si el hombre le decía, ciertamente deben quemar primero la grasa, y después toma todo lo que quieras, él respondía, no, sino que no me la darás ahora, y si no la tomare por la fuerza. El pecado de los jóvenes era muy grande delante del Señor, porque despreciaban la ofrenda del Señor. Ahora pasamos al versículo 22. Dice así, y solo estoy saltando lo que no es aplicable directamente a la historia. Versículo 22. Elí era ya muy anciano y oyó todo lo que sus hijos estaban haciendo a todo Israel, y cómo se acostaban con las mujeres que servían a la entrada de la tienda de reunión. Y le preguntó, ¿por qué hacen estas cosas? Las cosas malas de que oigo hablar a todo este pueblo. No, hijos míos, porque no es bueno el informe que oigo circular por el pueblo del Señor. Si un hombre peca contra otro, Dios mediará por él, pero si un hombre peca contra el Señor, ¿quién intercederá por él? Pero ellos no escucharon la voz de su padre, porque el Señor quería que murieran. Y el niño Samuel crecía en estatura y en gracia para con el Señor y para con los hombres. Ahora, seguimos allí. Entonces un hombre de Dios vino a Elí y le dijo, así dice el Señor, ¿no me rebelé ciertamente a la casa de tu padre cuando ellos estaban en Egipto como esclavos en la casa de Faraón? ¿No los escogí de entre todas las tribus de Israel para ser mis sacerdotes, para subir a mi altar, para quemar incienso, para llevar un efod delante de mí? ¿No le di a la casa de tu padre todas las ofrendas encendidas de los israelitas? ¿Por qué pisotean mi sacrificio y mi ofrenda que he ordenado en mi morada? Y honras a tus hijos más que a mí, engordándose ustedes con lo mejor de cada ofrenda de mi pueblo Israel. Por tanto, el Señor Dios de Israel declara, ciertamente yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre, pero ahora el Señor declara, lejos esté esto de mí, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Por tanto, vienen días cuando cortaré tu fuerza y la fuerza de la casa de tu padre, y no habrá anciano en tu casa. Y verás la angustia de mi morada. A pesar de todo el bien que hago a Israel, nunca habrá anciano en tu casa. Sin embargo, yo no toqué nada, se quedó sin batería. Bueno, me escucha, ¿no? Así se cortó, ¿no? ¿Por qué la batería no va lentamente bajándome la voz, no? Versículo 33, seguimos, porque después van a decir que predicar largamente es la pila. 33. Sin embargo, algunos de los tuyos no cortaré de mi altar para que tus ojos se consuman llorando y tu alma sufra.
Pero todo lo nacido... Voy a esperar. Yo vi 2 o 3 dormidos por allí, ya no. Muy bien, gracias Marcos. Versículo 33, vamos a ver de vuelta. Sin embargo, alguno de los tuyos no cortaré de mi altar para que tus ojos se consuman llorando y tu alma sufre. Pero todos los nacidos en tu casa morirán en la flor de la juventud. Y para ti esta será la señal que vendrá en cuanto a tus 2 hijos, Ofni y Fines. En el mismo día morirán los 2. Pero levantaré para mí un sacerdote fiel que hará conforme a los deseos de mi corazón y de mi alma, y le edificaré una casa duradera, y él andará siempre delante de mí ungido. Y todo aquel que haya quedado de tu casa vendrá y se postrará ante él por una moneda de plata, una torta de pan, y le dirá: asígname a uno de los oficios sacerdotales para que pueda comer un bocado de pan. Y ahora capítulo 3, un pasaje más, versículo 10, dice así: entonces vino el Señor y se detuvo y llamó, como en las otras ocasiones, a Samuel. Está hablando: Samuel, Samuel. Y Samuel respondió: habla, que tu siervo escucha. Y el Señor dijo a Samuel: estoy a punto de hacer una cosa en Israel, la cual hará retumbar ambos oídos a todo aquel que la oiga. Ese día cumpliré contra Elí todo lo que he hablado sobre su casa desde el principio hasta el fin. Porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa para siempre, a causa de la iniquidad de la cual él sabía, pues sus hijos trajeron sobre sí una maldición y él no los reprendió. Por tanto, he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de su casa no será expiada jamás, ni con sacrificio ni con ofrenda. Samuel se acostó hasta la mañana, entonces abrió las puertas de la casa del Señor, pero Samuel temía contar la visión a Elí. Así que Elí llamó a Samuel y le dijo: Samuel, hijo mío. Aquí estoy, respondió Samuel, y Elí dijo: ¿cuál es la palabra que el Señor te habló? Te ruego que no me ocultes. Así te haga Dios, y aún más si me ocultes algo de todas las palabras que él te habló. Entonces Samuel se lo contó todo, sin ocultarle nada. Y él dijo: él es el Señor, que haga lo que bien le parezca. Hasta allí. Comenzamos pensando, antes de ver bien el bosquejo y los puntos que vamos a ver, el trasfondo de esto es muy importante. En capítulo 1, versículo 3 decía que estaban en Silo y que allí estaba el sacerdote Elí con sus 2 hijos, Ofni y Fines, también sacerdotes. Ahora, Silo, quizás debes pensar, depende de cuánto entendés la historia de Israel, porque quizás pensás: ¿por qué estaban llevando sus sacrificios a Silo y no llevándolo a Jerusalén? Porque en el transcurso de la Biblia normalmente es Jerusalén. Jerusalén llega a ser el lugar donde está el templo. Pero si estudias bien el Antiguo Testamento, te das cuenta que en esta fecha, el tiempo de Samuel y de Elí, Israel no había tomado Jerusalén todavía. Jerusalén todavía estaba controlado por los jebuseos, y es el rey David que al final conquista a Jerusalén. Y saben que Silo fue el lugar en primer instante que Dios estableció para el lugar donde poner su nombre. Y el lugar céntrico de adoración para Israel al principio no era Jerusalén, sino fue Silo, y fue así por 369 años, ¿no? Es increíble que la mayoría de los cristianos se dan cuenta de eso. Dicen: sí, por un ratito estaba en Silo. Estaban por 369 años, ¿no? Eso fue el lugar céntrico. Y en ese lugar pusieron el tabernáculo que habían llevado en el desierto. Una vez que entraron en la tierra prometida, tomaron Silo, pusieron el tabernáculo en ese lugar. Es un lugar muy interesante, es 30 kilómetros de Jerusalén, y fue el centro de adoración. Es un lugar, hoy es una excavación. No sé si algunos de los que me han acompañado a Israel fueron a Silo. De mis 7 viajes a Israel, solo fuimos a Silo 2 veces.
porque está en un lugar que a veces es accesible y a veces no es accesible, así que muy pocas veces se puede ir a Silo. Pero en Silo hay un lugar marcado allí, es increíble en la excavación, que está exactamente el tamaño del tabernáculo, un lugar plano, preparado, que fue abandonado y dejado allí, que creemos que eso fue el lugar justo donde estaba el tabernáculo. Y fue el lugar de adoración. Vemos en capítulo 1, versículo 3, que allí estaban los sacerdotes, así la gente se fue para sus fiestas. Nos dice, por ejemplo, déjame que estoy usando tecnología hoy, eso no es una buena cosa, pero nos dice, por ejemplo, en Jueces 21, 19, dice, y dijeron, cada año hay una fiesta del Señor en Silo, que está al norte de Betel, casa de Dios, al lado oriental del camino que sube a Betel a Sicam y al sur de Lébano. Entonces tenían sus fiestas religiosas en ese tiempo antes de que fue Jerusalén en Silo. En Jeremías capítulo 7, versículo 12, dice, ahora pues vayan a mi lugar en Silo, donde al principio hice morar mi nombre, y vean lo que hice con él a causa de la maldad del pueblo de Israel. Entonces fue el lugar céntrico, fue el lugar de adoración. En Salmo 78, versículo 60 dice, abandonó la morada en Silo, la tienda que había levantado entre los hombres, y entregó al cautiverio su poderío y su gloria en manos del adversario. Allí el Señor está hablando después de que Silo cayó, y el Señor siempre dijo, después de los 369 años, recuerden que al final de nuestra historia hoy, Israel había llevado el arca a la batalla con los filisteos, y perdieron el arca en una gran derrota por los filisteos. Y la palabra de Dios dice en esos versículos que mencionamos ya, en Salmo y en Jeremías, el Señor dice a los de Jerusalén, años después, ¿quieren ver lo que pasa con mi pueblo cuando son obedientes? ¿Quieren saber lo que va a pasar a Jerusalén si no se arrepientan? Vayan a Silo. Vayan a Silo a ver que fue el lugar donde estaba el tabernáculo. Allí estaba la gloria de Dios. Allí estaba el santo, el lugar santísimo. Allí estaba toda la adoración por 369 años. Pero vayan a verlo ahora que está abandonado. Y ustedes de Jerusalén, si no se arrepientan, así va a terminar Jerusalén. Y así fue. Pero lo que quiero que nosotros entendemos en este momento, que en el contexto de esta historia, Jerusalén no es el centro de adoración, sino es Silo. Y es donde esta historia ocurre. Elí es el sacerdote de aquel entonces y sus dos hijos están practicando el sacerdocio bajo él porque él ya es un hombre muy grande. El sacerdote nombrado aquí es Elí. Él había sido un sacerdote por 50 años. Pueden verlo comparando pasajes en la palabra de Dios. Y fue el padre de los dos sacerdotes que estaban encargados de todo el sacerdocio, la adoración de aquel entonces. Fue algo familiar. El sacerdocio pasaba de generación a generación. En Números capítulo 25, dice, además los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas y les será ustedes por estatuto perpetuo por sus generaciones. Y en Números capítulo, sigo con eso. Cuando vayan a la guerra en la tierra contra el adversario que los ataque, tocarán alarma con las trompetas, a fin de que el Señor su Dios se acuerde de ustedes y sean salvados de sus enemigos. Asimismo, en el día de su alegría, en sus fiestas señaladas, en el primer día de sus meses, tocarán las trompetas durante los holocaustos y durante los sacrificios de sus ofrendas de paz, y serán para ustedes como recordatorio delante de Dios. Yo soy el Señor su Dios. En el año segundo, en el mes segundo, el día 20 del mes, la nube se levantará de sobre el tabernáculo de testimonio. Entonces está hablando allí de la manera de adorar en aquel entonces y la parte que tenían los sacerdotes. En Levítico capítulo 10, perdón que esto no me coopera, problema en la máquina. En Levítico 10 dice así, el Señor le dijo a Aarón, ustedes no beberán vino ni licor,
ni tú ni tus hijos contigo, cuando entren en la tienda de reunión, para que no mueran. Es un estatuto perpetuo por todas sus generaciones. Y para que hagan distinción entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, y para que enseñen a los israelitas todos los estatutos que el Señor les ha dicho por medio de Moisés. Entonces ellos, por herencia, eran los sacerdotes. Su función como sacerdotes fue identificar, discernir entre lo que era bueno y malo, lo que era santo y profano. Ellos tenían que entender lo que era santo delante de Dios y lo que era profano. Si alguien tenía que saberlo, era ellos. Y ellos después tenían que enseñar al pueblo de Israel los estatutos para que todo el pueblo podía saber: esto es santo, esto es profano, esto es bueno, esto es malo, esto es pecado y esto glorifica a Dios. Ellos tienen que enseñar eso al pueblo. Eso fue su función. Así que eso es el trasfondo de lo que está pasando en este lugar. Y ahora, entendiendo el trasfondo de lo que está pasando en Silo y los profetas, los sacerdotes, vamos a ver 3 fracasos de Elí como padre. En primer lugar, Elí era un padre que no enseñó a sus hijos. Elí fue un padre que no enseñó a sus hijos. Miren ahora en capítulo 2, versículo 12. Dice así: pero los hijos de Elí eran hombres indignos, no conocían al Señor, ni la costumbre de los sacerdotes con el pueblo cuando alguien ofrecía sacrificio. Sus hijos eran indignos, dice y en la Reina Valera vas a ver que la palabra es impíos. Realmente las dos cosas, eran impíos e indignos. La palabra significa que fueron hombres malos, eran hombres inútiles, eran hombres sin valor. Se puede traducir la frase que son hijos de Belial. La palabra inútil viene de la palabra Belial. Entonces mira una cosa: los hijos de Elí, el sacerdote, son los hijos de Belial. Están diciendo a Elí: tus hijos son hijos de Satanás, porque así vivían, así se portaban. Qué triste, ¿no? Qué cosa increíble que los que eran hijos de Elí, que tenían que discernir el bien y el mal y enseñar los estatutos al pueblo, la frase dice que fueron inútiles, hijos de Belial, que realmente no servían de nada como sacerdotes, pero eso fue la realidad. Y dice entonces que eran hombres indignos, y dice: no conocían al Señor. ¿Cómo no van a conocer al Señor? El trabajo de Elí era enseñar a todo el pueblo las cosas, los estatutos de Dios, y sus propios hijos no conocen los estatutos de Dios, y ellos ahora son los sacerdotes. Ellos estaban sin conocimiento, no habían escuchado, no habían entendido, no habían aprendido, no lo habían tomado en cuenta. Y por lo que vemos en el contexto, tampoco les importaba nada de eso. Ellos no estaban pensando en aprender para enseñar. Ellos no estaban preparando mensajes por horas y horas para alimentar al pueblo de Dios. No conocieron los estatutos, no conocieron a Dios, no discernieron entre bien y mal, es obvio en el contexto que vamos a ver los detalles, y no enseñaron al pueblo. Pero ¿quién es el responsable por eso? ¿Quién? Elí. Elí. Ya leí en Levítico capítulo 10, pero dice que en versículo 11, pues los sacerdotes tenían que enseñar a los israelitas todos los estatutos que el Señor les había dicho por medio de Moisés. Tenían que haberlo hecho eso, tenían que enseñar. Y Elí tenía que enseñar a sus hijos, pero no lo había hecho. En Deuteronomio capítulo 6, que no voy a comentar mucho de eso, aunque se mete en este mensaje, no lo voy a comunicar mucho eso porque es lo que voy a predicar hoy a la tarde. Pero dice: escucho Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma, con toda tu fuerza. Y después dice: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las enseñarás diligentemente a tus hijos. Y después el resto que vamos a ver hoy a la tarde, pero eso fue escrito antes de Elí. Elí tenía que saber que todas esas cosas que él había recibido de Moisés, él tenía que enseñar a sus hijos, pero sus hijos no conocían a Dios. Estaban sin conocimiento de Jehová. Y el enfoque del pasaje es que ellos no conocían, pero el enfoque es el Padre. Hoy en día nosotros en el Nuevo Testamento tenemos Efesios 6:4 que dice:
Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Así que la responsabilidad, los hijos, una vez que lleguen a ser mayores, también son responsables por sus acciones, pero el contexto aquí es que el enfoque de este pasaje es Elí, porque sus hijos no conocían a Jehová, no sabían bien las cosas. Ahora, antes de seguir al segundo punto, vemos aquí que Elí era un hombre que no enseñaba la palabra de Dios a sus hijos, y quiero aplicarlo y animarles, padres, hoy, no dejen a sus hijos crecer sin el conocimiento de Jehová. Comenzamos con una cosa que pasa muchas veces entre nosotros. No ceder, ¿es una palabra eso? Sí, pero quiero hacerlo en imperativo. No cedas, ¿bien? No cedas esa responsabilidad a la iglesia. La iglesia tiene su responsabilidad, pero no cedas esa responsabilidad a la iglesia, porque tú tienes una responsabilidad mayor en enseñar la palabra de Dios a tus hijos. Algunos de nosotros, a veces los padres, decimos, bueno, tiene la reunión de jóvenes, tiene la reunión de la iglesia, anda con sus amigos allí va a aprender todas las cosas de la palabra de Dios. Claro, y entonces pensamos que en 3 o 4 horas en la iglesia, quizás en una semana, que eso va a ser suficiente para que conozca bien la palabra de Dios, pero no. Y tampoco es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que los padres tenemos que criar a nuestros hijos en la disciplina y la amonestación del Señor. Es nuestra responsabilidad. Entonces, padres, la responsabilidad de que mis hijos sepan de Dios, eso es mi responsabilidad. Especialmente hombres, pero padres. Así que, tú padre, tenés que pensar en cómo enseñar la palabra de Dios a tus hijos. Tú tienes que hacer un tiempo devocional en tu lugar. Tú tienes que animarles a que lean la Biblia anualmente o lo que sea. Depende del plan que querés usar, pero que se llenen de la palabra de Dios. Tú tienes que asegurar que en tu hogar hay oración diariamente, quizás en la comida, quizás en otro momento, y que no sea simplemente un rito que ellos saben, no podemos comer hasta que y ya está, sino orar. Tu papá tenés que enseñarlos. Y si vos decís, pero yo no sé enseñarlo porque yo no sé, entonces vos tenés que saber. Vos tenés que aprender para enseñar. Tu padre tenés que asegurar que tus hijos que viven bajo tu techo se congregan, que estén en la iglesia. Eso no garantiza que se van a convertir. Eso no garantiza que van a vivir para el Señor. Eso está en las manos de Dios y eso es la decisión que ellos van a tomar delante de Dios. Pero nuestra responsabilidad como padres es asegurar que nuestros hijos, bajo nuestro techo, bajo nuestra autoridad, están cumpliendo con los mandatos de Dios y uno de esos es congregarse. Entonces, no debemos pensar que otro va a encargar de enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios, sino nosotros tenemos que mirar al espejo y decir, esto es mi responsabilidad. Mi hijo recién nació y voy a tener ¿cuánto? 18 años, 20 años, 22 años, yo sé que algunos 50 años están en tu caso, pero normalmente no es tantos años. Y esos años van volando, ¿no? O sea, depende de tu edad, ya te das cuenta. Es increíble. Es increíble. Pero yo miro y digo, yo soy un pibe todavía, mis hijos ya son más grandes que yo, ¿no? Tengo hijos de 40 y pico, ahora tengo nietos que están hablando de facultad y cosas así. ¿Qué pasa acá? ¿No? Pero eso lo decimos en chiste y sabemos que es así, que pasa rápido. Pero recuerden que esos son años preciosos en el cual nosotros podemos enseñarles la palabra de Dios. Nuestros hijos no deben pasar a la adolescencia sin saber quién es David y Goliat y cómo Dios puede derrotar un gigante en la vida porque Él es Dios. Nuestros hijos no deben entrar en la escuela y dejar que alguien les enseñe sin saber que Dios creó el mundo en 7 días y que cualquier otra cosa es un fraude porque pero van a escuchar eso en la escuela, pero necesitan escuchar primero de nosotros cómo Dios creó el mundo de una manera increíble.
Nuestros hijos tienen que saber antes que entren a la escuela que el hombre está hecho a la imagen de Dios. No somos animales. Porque la escuela le va a enseñar que somos animales y después se sorprenden porque se portan como animales. Pero no somos animales. Hay animales y hombres hechos a la imagen de Dios, responsables delante de Dios. Nuestros hijos tienen que escuchar eso en nuestras casas. Ellos tienen que conocer la historia de Noé, donde vemos las consecuencias del pecado y también mucha de la evidencia las evidencias del diluvio que marcan la edad del mundo y cosas así. Y yo podía seguir y seguir y seguir. Nuestros hijos necesitan aprender esas cosas de nosotros. Y sabe que cuando son niños les encantan esas historias. Pero no son fábulas. Podemos leerles fábulas todo el día y pueden aprender fábulas. Y no hay nada malo con fábulas para niños. Pero deben entender que hay algo mucho mejor que fábulas, que es la verdad de la palabra de Dios. Cuando ellos dicen, ¿me podés leer una historia? Y hoy en día, lamentablemente, simplemente ponemos delante de ellos una pantalla y dicen allí una pantalla que, tranquilo, déjame en paz. No tenemos que hacer eso. Tenemos que aprovechar que ellos están en esa edad y quieren tiempo con mamá y papá y quieren que alguien les lea, que tenemos que leerles la palabra de Dios y enseñarles los principios que vienen de la palabra de Dios, porque en un ratito van a la escuela y van a comenzar a llenar su cabeza de cosas que no tienen nada que ver con Dios. Y nosotros tenemos que estar preparados para eso. Aprendemos de Elí. Elí no enseñó. Y hay consecuencias terribles que vamos a ver antes de terminar en esta mañana. Seamos sabios, aprendemos del fracaso de Elí, porque vamos a cosechar lo que sembramos y el tiempo de sembrar es breve. Entonces, en primer lugar, primer fracaso, Elí no enseñó a sus hijos. Segundo fracaso, Elí era un padre que no estorbó a sus hijos. Era un padre que no estorbó a sus hijos. Seguimos allí en capítulo 2, versículo 12. Dice, los hijos de Elí eran hombres indignos, impíos, inútiles, hijos de Belial. No conocían al Señor, ni la costumbre de los sacerdotes con el pueblo. Ellos no sabían lo que ellos tenían que haber hecho como sacerdotes. Y dicen, ¿en qué manera? Dice, cuando alguien ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote con un tenedor de 3 dientes en su mano, mientras que se cocía la carne, lo introducía en la cazuela, la olla, la caldera o el caldero, y todo lo que el tenedor sacaba lo tomaba el sacerdote para sí. Así hacían ellos en Silo con todos los israelitas que iban allí. Vemos que cuando dice acá que ellos no practicaron las costumbres que tenían que practicar, es porque ellos establecieron otras costumbres. Y la palabra costumbre allí significa un decreto legal o tomar como un derecho, hacer un decreto, un juicio, una imposición. Entonces la gente venía a Silo para adorar al Señor y vinieron o trajeron sus animales para sacrificar o vinieron y compraron un animal para sacrificar, pero el pueblo venía para adorar a Dios de acuerdo con lo que la palabra de Dios decía. Pero los sacerdotes, que tenían que enseñarles bien cómo hacerlo para la gloria de Dios, ellos impusieron nuevas leyes. Vamos a hacerlo de otra manera. ¿Quién dice? Nosotros los sacerdotes. ¿Y ustedes quiénes son? Somos los ungidos de Dios. Qué barbaridad, ¿no? Porque ellos abusaron de su autoridad como sacerdotes y pusieron nuevas costumbres, un nuevo decreto. En versículos 13 y 14 que recién leímos, vemos que los sacerdotes fueron, cuando estaban preparando su sacrificio, ¿y sabe lo que hicieron ellos? Ellos tomaron lo que querían. Eran animales que estaban preparándose para sacrificios para Dios. Y ellos no respetaban a Dios, no respetaban a la gente, no les enseñó lo que tenían que enseñar, sino abusaron de su autoridad y agarraron lo que querían. Qué lindo, ¿no? Si fuera otro ambiente sería lindo. Sacaron ese tenedor con 3, ¿viste? Y, ¿no? Es como nosotros en un asado. Todos sabemos que la mejor parte de un asado, si te toca, no es sentarse a comer, ¿no? Es estar en la parrilla, ¿no? Todos saben, ¿no? Estoy contando secretos. ¿Has observado que los asadores nunca se sienten a comer?
Y uno dice, sentate, que hiciste el asado, ¿no querés comer? Y él dice, ya estoy, ¿viste? Ya no puedo comer más, ¿no? Pero en este caso no es lindo eso, porque estos fueron sacrificios preparados para la gloria de Dios y ellos estaban yendo y diciendo, yo quiero esto. Y sacaron lo que ellos querían. En versículos 15 y 16 vemos que tomaron la carne cruda con la grasa. Dice así, además, antes de quemar la grasa, el criado del sacerdote venía y decía al hombre que ofrecía el sacrificio, da al sacerdote carne para asar, pues no aceptará de ti carne cocida, sino solamente cruda. Eso es una barbaridad, porque en Levítico capítulo 3, versículos 3 a 5, déjame ver si puedo sacarlo acá y leerlo rápidamente, porque es importante que entendamos que lo que estaban haciendo estaba mal. Levítico 3, 3 a 5. El que ofrece el sacrificio de las ofrendas de paz presentará una ofrenda encendida al Señor, la grasa que cubre las entrañas y toda la grasa que hay sobre las entrañas, los 2 riñones con la grasa que está sobre ellos y sobre los lomos, y el lóbulo del hígado que quitará con los riñones, los hijos de Aarón lo quemarán en el altar, sobre el holocausto que está sobre la leña en el fuego. Es una ofrenda encendida de aroma agradable para el Señor. Lo que fue prohibido al sacerdote fue tomar la carne cruda y con la grasa, sino esa parte fue dedicado como ofrenda directamente a Jehová, que hacía un aroma agradable al Señor. Y ellos estaban yendo, y algunos del pueblo aparentemente sabían que era así, pero ellos dijeron, queremos la carne con la gracia, tenés que dármelo. Y ellos protestaron, no es así. Ellos dijeron, dámelo, si no lo vamos a sacar a la fuerza. Porque eso, la costumbre de Dios la gracia fue presentado a Jehová. La costumbre nueva de estos hijos de Elí era, nosotros queremos la gracia. Ahora, a mí me gusta la gracia. No sé, ustedes tienen mucha... Esto no se aplica a nosotros hoy, ¿no? Gracias a Dios. Ya no podemos comer la grasa, pero ellos no. Y ellos estaban siendo muy desobedientes. En Levítico capítulo 7 dice así, 7, 23 a 25, diles a los israelitas, no comerán ninguna grasa de buey, ni de cordero, ni de cabra. La grasa de un animal muerto y la grasa de un animal despedazado por la fiera podrá servir para cualquier uso, pero ciertamente no deben comerlo. Porque cualquiera que coma la grasa del animal del cual se ofrece una ofrenda encendida al Señor, la persona que coma será exterminada de entre su pueblo. Mire, era un mandato con consecuencias, era un mandato con ser cortado del pueblo de Dios. Pero ellos estaban haciendo lo que querían hacer. Porque no les importaba, porque nadie les enseñó. Ellos se sintieron la libertad de hacer lo que querían. Y versículo 17 dice, el pecado de los jóvenes era muy grande delante del Señor, porque despreciaban la ofrenda del Señor. Estaban despreciando la ofrenda de adoración a Jehová, pensando solamente en sí mismo, impusieron costumbres antibíblicos en desobediencia, sacaron del pueblo, del pacto de Dios, los sacrificios que Dios les había mandado hacer, y los sacrificios que ellos trajeron para adorar, ellos lo perdieron a los mismos sacerdotes que tenían que haberles ayudado en su adoración al Señor. Entonces vemos mucha evidencia de los pecados de estos jóvenes, hijos de Elí. Comieron la gracia, ya lo vimos. Capítulo 2, versículo 16, ya vimos su violencia por sacarlo a la fuerza si fuera necesario. En versículo 17 ya vimos que despreciaban las ofrendas de Jehová. En versículo 22 dice, Elí era muy anciano y oyó todo lo que los hijos estaban haciendo a todo Israel y cómo se acostaban con las mujeres que servían a la entrada de la tienda de reunión. Bueno, ¿qué más querés? Estaban durmiendo con las mujeres que estaban atendiendo al tabernáculo, un abuso total de lo que estaban haciendo. Versículo 24, Elí dice, escucho un mal informe de ustedes, hijos. Me gusta esta parte, pero no tanto. Dice, hijos,
parece que es. Pero bueno, ya vamos a llegar a eso. Un mal testimonio entre el pueblo de Dios por lo que ellos estaban haciendo. En capítulo 3, versículo 13, dice, porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa para siempre, Dios dice a Elí, a causa de la iniquidad de la cual él sabía, pues sus hijos trajeron sobre sí una maldición y no lo reprendió. Entonces vemos que tenían iniquidad, y la palabra iniquidad en 3:13 significa blasfemar, o significa tomar las cosas de Dios y transformarlos en algo insignificante. Eso es lo que estaban haciendo según Dios. Dios dice, voy a juzgar a tus hijos porque tomaron lo que es sagrado para mí, lo transformaron en algo, una pavada, algo insignificante, por el pecado que ellos estaban cometiendo. Pero este segundo punto no es que ellos no sabían, ya vimos eso, vemos su pecado. El segundo punto, el segundo fracaso de Elí es que no los estorbó. Mire otra vez en versículo 22 a 25. Dice, Elí era ya muy anciano y oyó todo lo que sus hijos estaban haciendo a todo Israel. Así que él sabía, estaba enterado, él escuchó, y cómo se acostaban con las mujeres que servían a la entrada de la tienda de la reunión. Entonces él oyó todo. Y esta parte no puedo creerlo, pero voy a marcarlo bien porque es muy importante para nosotros los padres aprender. Él escucha de todas esas cosas. Están con violencia, están sacando la carne cruda, está sacando lo que quieren de la gente, está durmiendo con las mujeres que atienden al tabernáculo, está cambiando de sagrado e insignificante la cosa de Dios. Y en versículo 23, Él les hace una pregunta. Yo leo esto y digo, ¿en serio le está haciendo una pregunta? Una pregunta. Y la pregunta es, ¿por qué hacen estas cosas? Las cosas malas que oigo hablar de todo este pueblo. Ahora, padres, no acusamos a nuestros hijos sin saber que es verdad lo que está pasando. Si tenés que preguntarles para saber que algo es verdad, pregúntale. Pero una vez que sabes lo que es, la respuesta no es, ay, hijito, ¿por qué hiciste eso? La respuesta es, hijo, eso es pecado, eso deshonra al Señor, eso trae consecuencias, eso no glorifica a Dios. Cambia lo que estás haciendo. No vas a seguir funcionando así, siendo mi hijo, bajo mi autoridad. No, olvídatelo, pero él no hizo eso. Ay, hijito, ¿por qué hace? ¿Por qué tenés que dormir con esa mujer? ¿En serio? Pero hay padres así, hay padres cristianos así, y tenemos que evitar ser así. Pero sospecho, esto es especulación de mi parte, yo sospecho que Elí no podía hablarle fuertemente ahora a decir, no hagan eso. ¿Por qué? Porque no les había enseñado. Entonces date cuenta, padre, que si no enseñas bien a tus hijos, después no tenés autoridad para corregirlos. Hay que tomarlo igual. Si fracasaste de este lugar, hay que rectificarlo acá. Pero si le enseñaste bien, tenés mucho más autoridad para corregirlo cuando están siendo desobedientes. Yo me acuerdo de mis padres, y creo que hicimos lo mismo. Siempre dijimos a nuestros hijos, esto está mal, si lo haces, estas son las consecuencias. Ahora, hay que tener cuidado con eso. No puedo decir, si vos sacás el juguete de tu hermana, no podés comer por 2 meses. ¿No? Hay que tener cuidado con eso, ¿no? Vas a tu pieza hasta Navidad, ¿no? Y es Pascua, ¿no? Tenemos que ser sabios. Tenemos que darnos cuenta de que eso no funciona. Pero a la vez tenemos que decirle, si sacas el juguete de tu hermano, entonces sí vas a pasar 2 horas en tu pieza solo. O vas a cobrar, que es bíblico eso, perdón, no vamos a meternos en todo eso, pero es bíblico. Mis padres fueron muy bíblicos conmigo, ¿no? Recontra bíblicos. Y me hizo bien. Pero lo que no podemos hacer es decir, si sacas ese juguete de tu hermano otra vez vas a cobrar. Y el chico dice, voy a cobrar, ¿qué me vas a pagar?
¿O qué es? Entonces lo hace de vuelta y levantamos un poco el tono y decimos, si sacas ese juguete de vuelta de tu hermano, vas a cobrar. Y 3 minutos después decimos, no te dije que si sacas ese juguete de vuelta, vas a cobrar. Y nos miran, sí, me dijiste, pero no presté atención porque vos no lo tomás en serio. Yo he visto muchos padres que los ves, tras vez. Y yo estoy en su casa y estoy diciendo, no quiero ser arrogante, pero en estos casos podía arreglarlo en 2 segundos. Pero déjame decirles esto, padres. Si hacen eso, estás enseñando a los hijos que no hay consecuencias por la desobediencia y van a creerlo. Y yo quería que mis hijos, cuando eran chiquitos, sobre un juguete o cualquier cosa que fuera una pavada, yo quería que ellos entiendan que hay consecuencias por la desobediencia, porque iban a descubrir dentro de un poquito que el Señor dijo que la paga del pecado es la muerte, y no quería que ellos dicen, claro, es lo que dice, pero no pasa nada. Yo quería que ellos entiendan que cuando Dios dice que esto es pecado y hay consecuencias, que era en serio, y no haber aprendido de mí, que no te preocupes, las autoridades siempre dicen eso, pero nada que ver. Pero aquí tenemos a Elí, que realmente no hacía nada, no los estorbó, les hacía preguntas, porque no les había enseñado. Entonces vemos, siguiendo acá en versículo 24, dice así, después de hacer la pregunta, dice, no, hijos míos, porque no es bueno el informe que oigo circular por el pueblo del Señor. Entonces dice, no es bueno, pero no le corrigió. Simplemente digo que no es bueno. Y está en la Reina Valera, dice, no es buena la fama que nos haces. La palabra gira entre informe y fama, pero no da la idea de que él estaba más preocupado por su imagen que por lo que estaban haciendo, ¿no? Sería como decir, me estás haciendo mala fama, soy el sacerdote. Hijo, portate bien como un buen hijo de sacerdote. Yo quiero decirles algo, esto para los pastores, para la congregación, para quien quiere escucharlo. Nosotros tenemos 3 hijos. Y yo ya fui un pastor cuando nació el primero, así que vivieron toda su vida siendo hijo de pastor. Ni una sola vez, en todos estos años, nosotros les dijimos a ellos, portate como un hijo de pastor. Porque ¿qué es eso? Y nosotros no queríamos que ellos se portaran de cierta manera porque era hijo de pastor. Porque ¿qué pasa si el papá no es un pastor? Entonces, ¿puedo hacer lo que quiero? Y tampoco lo hicimos así para proteger mi imagen. Había momentos cuando mis hijos hicieron cosas y yo dije, sería muy lindo que el hijo del pastor no hubiera hecho eso, pero no le dije eso a ellos. Tuve que vivir con eso porque lo que ellos hicieron fue mi responsabilidad. Pero quiero que me entiendan. Yo jamás quería que mis hijos se portaran en cierta manera porque eran hijos del pastor. Yo quería que mis hijos se portaran en cierta manera porque eran hijos de Dios. ¿Sí? Porque si decimos portate así porque eres hijo de pastor, o portate así porque eres hijo de diácono, o lo que fuera, después si papá no es pastor y diácono, qué bueno, ya puedo hacer lo que quiero. Y también por así resienten ser el hijo del pastor porque tienen que portarse en cierta manera. Ahora, una cosa, ¿algunos de ustedes dijeron a mis hijos alguna vez, así se porta el hijo del pastor? Eso pasa en todas las iglesias, es normal eso. Pero nosotros le enseñamos todo el contrario. Que se portaran como corresponde, como glorifica a Dios, no porque son hijos del pastor, sino porque son hijos de Dios. Pero aquí encontramos a Elí, que aparentemente está más interesado en su imagen, que realmente lo que están haciendo los chicos. Y en versículo 25, entonces, dice, si un hombre peca contra otro, Dios mediará por él. Pero si un hombre peca contra el Señor, ¿quién intercederá por él? Eso marca el hecho de que, y esto es lo que no puedo creer de Elí. Elí se dio cuenta que los hijos iban a sufrir el juicio de Dios. Él dice, si pecan contra el hombre, bueno, se arregla, pero si pecas contra Dios,
¿quién va a intervenir? ¿Quién va a poder ayudarte? Estás en la mano de Dios. Y aún sabiendo que sus hijos iban a sufrir unas consecuencias tremendas, no hizo nada. Y termina ese versículo diciendo, pero ellos no escucharon la voz de su padre. Y dice, porque el Señor quería que murieran, Dios ya había decidido su juicio. Ahora en capítulo 2, versículo 27, ahora también vemos otra vez el fracaso de Elí en estorbar a sus hijos. Dice así en 27, entonces un hombre de Dios vino a Elí y le dijo, así dice el Señor, no me rebelé ciertamente a la casa de tu padre cuando ellos estaban en Egipto como esclavos de la casa de Faraón. No los escogí de entre todas las tribus de Israel para ser mis sacerdotes, para subir a mi altar, para quemar incienso, para llevar un efod delante de mí. No le di a la casa de tu padre todas las ofrendas encendidas de los israelitas. Y después viene la pregunta, ¿por qué? Mire, esto lo dice a Elí, ¿por qué pisotean mi sacrificio y mi ofrenda que he ordenado en mi morada? Y honrás a tus hijos más que a mí, engordándose ustedes con la mejor de cada ofrenda de mi pueblo Israel. Qué versículos fatales. Primero es plural. ¿Por qué pisotean? Elí, estás involucrado porque no corrigiste a tus hijos. Era su pecado también. Pisotear significa despreciar, rechazar, dar una patada, poner sin importancia lo que Dios había dicho. Y después él dice algo que quiero que todos nosotros prestamos atención porque lo he visto en mi ministerio vez tras vez, tras vez, tras vez. Él dice, honrás a tus hijos más que a mí. Honrás a tus hijos más que a mí. Das más peso a tus hijos que me das a mí. ¿Consideras que tus hijos son más dignos de gloria que yo? Quizás algunos padres tienen miedo de sus hijos. Algunos padres tienen miedo que van a hacer un escándalo, porque creen que van a hacer un escándalo porque no lo han enseñado bien en la casa, para que los chicos saben que un escándalo no les conviene. Algunos tienen miedo porque piensan que van a perder la amistad con sus hijos. Tú no eres el amigo de tus hijos, tú eres el padre de los hijos. Déjame decirles un secreto, si tratas de ser amigo de tus hijos cuando son chiquititos, probablemente no van a ser sus amigos cuando son grandes. Si tratas a tus padres como niños, como su padre, probablemente van a ser sus amigos cuando son grandes. Así funciona. Eso es mi observación. Pero algunos honran a sus padres más a Dios. Algunos quieren paz en la familia, no importa el costo, aunque los hijos aprenden que pueden hacer lo que quieren, aunque no glorifica a Dios. Tenemos que tener cuidado porque nada ha cambiado hoy. Déjame decirles muy específicamente, aplicando esto al día de hoy. Voy a hablar de Don Torcuato. Yo fui el pastor de Don Torcuato por 40 años. Virtualmente, casi 100% de los problemas que tuvimos en la iglesia de Don Torcuato en 40 años era porque tuvimos que enfrentar el pecado de un hijo. Le podía dar un montón de ilustraciones, no le voy a dar. Un hijo que necesitaba ser enfrentado, un hijo que por allí tenía que ser disciplinado, un hijo que estaba en rebeldía, estaba lejos del Señor. ¿Y qué pasaba cuando enfrentamos a ese chico? Y lo hicimos en conjunto con los padres, siempre involucramos a los padres, siempre comunicamos bien. Pero vez tras vez, tras vez, tras vez, tras vez, tras vez, un hijo tenía que ser disciplinado y al final se fue el chico de la iglesia, se fueron los padres de la iglesia, se fueron los hermanos de la iglesia, se fueron los tíos de la iglesia. ¿Por qué? Porque mi hijo, o sea, yo creo que disciplina es bíblica y se aplica a tu hijo, pero mi hijo, mi hijito, ¿no? Y lo que han demostrado es que honran más a su hijo que a Dios. Ahora déjame decir antes de seguir, porque algunos están presentes. Hay pocas excepciones, pero hay excepciones. De padres aquí que sus hijos han sido rebeldes en distintos momentos y eso puede pasar a cualquiera de nosotros, no hay garantías. No estamos diciendo que si seguimos ciertos principios que automáticamente nuestros hijos van a andar con el Señor, porque eso es una decisión que ellos tomen. Pero hay algunos presentes también que cuando sus hijos fueron enfrentados con pecado, los padres siguieron la palabra de Dios
y disciplinaron a sus hijos de acuerdo con la palabra de Dios. En algunos casos ya se vio, y mi esperanza es que se va a ver más todavía en el futuro, porque cuando seguimos la Biblia siempre el resultado va a ser mejor. Si proteges a tus hijos de la disciplina, no le va a salir bien. La disciplina es para el bien del disciplinado. Entonces, aun si es tu hijo, es mucho mejor que sea disciplinado si sea necesario, porque Dios utiliza eso para restaurarlo. Entonces, es muy común lo que pasó aquí hasta el día de hoy. Entonces, que no seamos entre esos padres. Es mejor honrar a Dios. Es mejor honrar a Dios por corregir a nuestros hijos. ¿Sí? ¿Captaron eso? Mejor honrar a Dios por corregir a sus hijos. Y en versículo 29 va terminando diciendo: engordándose ustedes con lo mejor de cada ofrenda de mi pueblo Israel. Elí los engordó con lo mejor de las ofrendas. Aquí voy a hacer esta aplicación. Nosotros que tenemos nuestros hijos en la iglesia, es una bendición para los chicos estar en una buena iglesia. Yo me criaba en una familia cristiana, me criaba en una iglesia, doy gracias a Dios por eso. Aprendí un montón de cosas, pude crecer y increíble esa bendición. Tenemos que asegurar como padres que nuestros hijos participen en la iglesia, no como su club social. Comunión es muy importante y eso es bueno, pero no es simplemente un club social. Es un lugar donde ellos pueden crecer en las cosas del Señor. Crecer también en el nivel social, pero crecer con otros hermanos. Si hay jóvenes en la iglesia que están lejos del Señor, tenemos que ayudar a nuestros hijos a discernir eso, porque andar con gran amistad con un joven en la iglesia que es carnal tampoco sirve. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a ser, aunque sean jóvenes, líderes espirituales y que ellos estén edificados y que estén edificando y no simplemente viven las bendiciones que vienen de una iglesia sin el compromiso que necesitan tener con el Señor. Eso es lo que Elías decía. Ellos vivieron de las cosas religiosas, engordaron de esas cosas, pero no les servían. Y en capítulo 3, versículo 13 dice: porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa para siempre, a causa de la iniquidad de la cual él sabía, pues sus hijos trajeron sobre sí una maldición y no los reprendió. Él no los reprendió, no los estorbó, no los refrenó, no los sujetó, lo dejó pasar así. Entonces, otra vez, padres, que no tengamos miedo. Criamos a nuestros hijos en la disciplina, en la amonestación del Señor, corregimos a nuestros hijos de acuerdo con la palabra de Dios, disciplinamos a nuestros hijos de acuerdo con la palabra de Dios. ¿Y hasta qué punto es tu responsabilidad, padre? Mientras que viven bajo tu techo. Si viven bajo tu techo, tienen que responder el criterio de tu hogar. Puede ser, a mí me pasó una sola vez, no le voy a decir con cuál de mis hijos, que tuve que llevar a mi hijo a la puerta. Y tuve que decirle: allí está la puerta. Tenés que decidir si vas a vivir acá en la casa de acuerdo con los principios bíblicos que nosotros ponemos o... Por adentro estaba temblando. Por adentro estaba muriendo. No quería que él abriera la puerta, él o ella abriera la puerta para salir. Igualmente hay plural todavía. Se quedó y fue un momento decisivo en su vida. Pero si tenemos tanto miedo que se vayan, que dejamos a ellos vivir como quieren en nuestra casa, ya no estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, si viven bajo tu techo, es tu responsabilidad honrar a Dios antes que ellos, temer a Dios antes a ellos, sujetarlos a ellos mientras que viven en tu casa a los principios bíblicos de tu casa. Y en amor siempre, ¿no? Por supuesto. Pero así podés quizás evitar para ellos el juicio de Dios, que es lo que Elí no hizo. Tercer punto, porque hay un almuerzo acá en el calendario en algún momento. Tercer fracaso de Elí. Y esto es el más increíble en cierta manera. Elí no protegía a sus hijos de las consecuencias del pecado. Elí no protegía a sus hijos. Ya hemos visto que Elí sabía que venía juicio. En 2:25 él decía: Dios, si pecas contra Dios, ¿quién va a intervenir? Pero no hizo nada.
En capítulo 2, 31 y 32, el Señor anunció que iba a humillar la casa de Elí y su descendencia, pero no hizo nada. En capítulo 2, versículo 34, Él dijo, tus 2 hijos van a morir, pero Él no hizo nada. En 3:11 a 14 dice así, y el Señor dijo a Samuel, estoy a punto de hacer una cosa en Israel, la cual hará retumbar ambos oídos a todo aquel que la oiga. Ese día cumplirá contra Elí todo lo que he hablado sobre su casa, porque les he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa para siempre a causa de la iniquidad en la cual él sabía de sus hijos. Y después en versículo 17 dice, Elí dijo, ¿cuál es la palabra que el Señor te habló? Dice a Samuel, te ruego que no me ocultes, así te haga Dios, y aún más si me ocultas sobre algo de estas palabras que él te habló. Entonces Samuel se le contó todo sin ocultarle nada. Entonces le dice, viene el juicio, y le da toda la descripción del juicio. ¿Y qué dice Elí? Al final del versículo 18, dice, Él es el Señor, que haga lo que bien le parezca. Ahora, es verdad, Él es el Señor, que haga bien lo que le parezca. Pero Padre, si el Señor te anuncia que por el pecado de tu hijo que le va a quitar la vida y va a quitar tu familia del sacerdocio y va a haber esas consecuencias, vos dirías, Él es el Señor, que haga lo que quiera. Es verdad, es una buena actitud, pero en ese contexto no es suficiente. Pero esa fue la actitud de él. ¿Sabe qué? Dios dijo a Samuel que le iba a retumbar los oídos de todos los que escucharon. El único que no tenía los oídos retumbando fue Elí. Y tenía resignación. Así va a ser, Dios lo hace. Pero él sigue con lo que de siempre de Elí. No hizo nada. Ahora, vamos a terminar ya, pero tenemos que ver qué es lo que pasó aquí con todo esto. Miren capítulo 4 que no hemos leído. Y vamos a ver en versículo 10 el juicio que el pecado de los hijos de Elí produjo para ellos y para el pueblo de Israel. Capítulo 4, versículo 10 dice así. Los filisteos pelearon, Israel fue derrotado y cada cual huyó a su tienda. La mortandad fue muy grande, pues de Israel cayeron 30,000 soldados de a pie. El arca de Dios fue capturada y murieron Ofni y Fines, los 2 hijos de Elí. Mire. Murieron los 2 hijos por su pecado. 30,000 soldados murieron con ellos por el juicio de Dios contra lo que estaba pasando en Israel. Y el arca de Dios fue capturado por los filisteos. Increíble, las consecuencias. El Señor les había advertido, Él los dijo, pero nadie lo creyó. O por lo menos no lo tomaron en serio. En capítulo 4, versículo 17, dice, el que trajo la noticia respondió a Elí, Israel ha huido delante de los filisteos, además ha habido gran matanza entre el pueblo, también han muerto tus 2 hijos, Ofni y Fines, el arca de Dios se ha sido tomado. Cuando mencionó el arca de Dios, Elí cayó de su asiento hacia atrás, junto a la puerta, se rompió la nuca y murió, pues era entrada en años y pesaba mucho. Entonces él escucha la noticia y él muere, como parte del juicio. Versículo 19, dice, su nuera, la mujer de Fines, estaba encinta y a punto de dar a luz, y al oír la noticia, el arca de Dios había sido tomada, y que su suegro y su marido habían muerto. Se arrodilló y dio a luz, porque le sobrevinieron los dolores de parto. Al tiempo que moría, las mujeres que estaban junto a ella le dijeron, no temas, porque has dado a luz un hijo. Ella no respondía ni prestó atención, porque ella murió también. Todo parte de las consecuencias del pecado de estos 2 hombres, al cual Elí no corrigía. Y para terminarlo bien, versículo 21, pero llamó al niño Icabod y dijo, se ha ido la gloria de Israel por haber sido tomado el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido.
Ella dijo, se ha ido la gloria de Israel porque el arca de Dios se había tomado. Icabod, la gloria se fue. Imagínate ser un hijo llamado Icabod. Pero es la consecuencia de todo este pecado. Significó 30,000 muertos, el arca capturado, los 2 hijos muertos, Elí muerto, la nuera muerto, el hijo Icabod, porque la gloria del Señor se ha ido. La gloria, el arca, fue llevado por los filisteos. Ahora, todo esto para decir lo siguiente: el pecado tiene consecuencias. Nosotros como grandes tenemos que saber eso. Nuestros hijos cuando son chiquitos no entienden eso. Nosotros tenemos que enseñarles eso. Tenemos que corregirlos. Tenemos que amarles suficientemente para enfrentar cuando están en rebeldía, cuando están en desobediencia, porque si lo amamos verdaderamente no queremos que sufran las consecuencias de sus pecados cuando son grandes. Yo prefería toda la vida que mis hijos cuando eran desobedientes yo les daba, y les daba así, como ya dije, quería que aprendan allí, no cuando fueron encarcelados por robar un banco, ¿no? Porque con la edad, con los años, los pecados son más pesados y las consecuencias son mayores, y después los llevamos al máximo. Quería, como ya dije, que entiendan que cuando Dios dice, esto es la consecuencia de este pecado, que ellos dirían, voy a prestar atención, porque ya aprendí que hay consecuencias. Entonces, ¿cómo podemos proteger a nuestros hijos de desastres en su vida? Por enseñarlos, por corregirlos, por disciplinarlos, por criarlos en la disciplina y amonestación del Señor, por no hacer de ellos ídolos, por no creer que ellos son sin pecado, por no tolerar su pecado en el nombre de amor. Así que, Padre, es tu responsabilidad. Hay 3 fracasos de Elí acá. No enseñó la palabra de Dios, no estorbó a sus hijos cuando estaban en desobediencia y no protegió a sus hijos de las consecuencias de su pecado. Y las consecuencias afectaban el hogar, al templo, la sociedad, y Dios fue despreciado. Aprendemos de Elí. Enseñá a tus hijos la palabra de Dios, no importa la edad que tengan, comenzá hoy. Reprende, estorbe a su hijo cuando está en desobediencia. Eso requiere amor, porque requiere constancia, requiere que cuando estás cansado y están portándose mal, que vos tenés que tomar el esfuerzo de corregirlos en ese momento cuando pueden entender que esto fue el pecado y esto fue el resultado. No honrarlos más que a Dios, no pesarlos como más grande, más importante que Dios, no temer a ellos, sino temer a Dios, y así vas a proteger a tus hijos. Porque, hermanos, es mucho mejor que tus hijos sufren tu disciplina que algún día sufrir la disciplina de Dios. Recuerden que capítulo 2, versículo 25 decía, si un hombre peca contra otro, Dios mediará por él. Pero si un hombre peca contra el Señor, ¿quién intercederá por él? Entonces, mejor que nosotros disciplinamos a nuestros hijos para que nunca experimenten la disciplina de Dios. Ahora, entonces, 2 cosas y termino. Tenemos como padres decidir que vamos a aprender de Elí y enseñar a nuestros hijos, estorbar a nuestros hijos, proteger a nuestros hijos. Hay que resolver hacer eso como padres. Y los que son padres futuros, guarden estas cosas, algún día les va a tocar. Pero ¿cómo se hace? Eso lo llamamos implementación. Y solo voy a decir esto en cuanto a implementación. Tenés que establecer tiempos de enseñanza. Tiempo de enseñanza. No va a pasar solo. Tenés que establecer tiempos cuando van a enseñar. Eso puede significar apagar la televisión, apagar la computadora, quitar el teléfono. Ten cuidado, ¿no? Porque pueden colapsar. Sacar el teléfono. Y algunos de nosotros los adultos son tantos así como los chicos. Establecer protocolos de corrección para que ellos entiendan cuáles son cosas de desobediencia y cuáles son las consecuencias. Y enseñarles y darles advertencias de las consecuencias del pecado. Así que no esperes, el tiempo de crearlos es limitado, es ya. Pero yo voy a terminar con estas palabras. Hoy a la tarde voy a predicar
todo un mensaje sobre cómo implementar esta decisión que debemos tener. Así que no tengo que hacerlo ahora. ¿Amén? Amén. Porque era un almuerzo. Pero hermanos, voy a decirlo así. O yo puedo aprender de mis propios golpes, o yo puedo mirar los golpes de otros y aprender de los golpes que ellos sufrieron. Es mucho más sabio mirar a Elí y decir, yo voy a aprender de los fracasos de Elí y no repetirlos en mi casa. Que decir, yo no soy Elí, no soy un sacerdote, no estoy en la misma circunstancia. Voy a arreglar eso. Seamos sabios, aprendemos y no esperamos, porque cada día nuestros hijos están llegando a la edad cuando no van a estar bajo nuestra autoridad, van a tomar sus propias decisiones. Eso es bueno, pero es mejor cuando lleguen al momento de tomar sus propias decisiones que ya tienen un fundamento bíblico para moverse en el mundo para la gloria de Dios. Amén. Señor, te damos gracias por contarnos en tu palabra la historia de Elí. Es una historia triste, llamativo, trágico. Pero Señor, ayúdanos a aprender de Elí, para que en nuestros hogares no pasen cosas similares. Así que ayúdanos, Señor, a decidir y entender que es mi responsabilidad criar a mis hijos en la amonestación del Señor. Ayúdame, Señor, a establecer momentos para enseñarles la palabra de Dios. Ayuda a cada padre a establecer protocolos para que los hijos entiendan qué está bien, qué está mal, qué es desobediencia y cuáles son las consecuencias. Y danos la constancia, la disciplina de aplicar las consecuencias. Y Señor, ayúdanos a amar tanto a nuestros hijos que hacemos estas cosas para que cuando son grandes no aprendan allí que la desobediencia tiene consecuencias. Y Señor, pedimos que utilices todo esto para que podamos tener hijos que crecen y que aman al Señor, sirven al Señor, glorifican al Señor. Y Señor, quiero terminar sin olvidar en esta oración que bendigas a los padres presentes que han tenido hijos en rebeldía y han seguido tu palabra y han enfrentado a sus hijos, han sido muy claros en lo que tú quieres y están ahora esperando en tu gracia, esperando que tú obres en la vida de sus hijos, esperando que tú respondes a sus oraciones. Y Señor, pedimos que tú conoces todos los casos. Nosotros sabemos que tenemos hijos que obedecen a ti, no es porque somos superhéroes, sino es por tu gracia. Y sabemos que en algunas familias cuando han sufrido esas cosas, que es un dolor tremendo que ellos viven, pero han sido obedientes a tu palabra. Pedimos, Señor, que tú les bendigas con el arrepentimiento de sus hijos. Que sus hijos que aprendieron de niño la palabra de Dios, ahora que tu Espíritu Santo lo aplica a sus vidas para que ellos respondan, se arrepientan, arreglen sus cuentas con Dios y que vuelvan a tener la comunión en la familia que las familias tanto desean. Pedimos también por esa bendición y te damos gracias por la obediencia de esas familias también. Pedimos, Señor, que podamos aplicar estas verdades a nuestras vidas en esta mañana. En el nombre del Señor Jesús pedimos. Amén.